Y ahora que Nicolás Maduro fue capturado, fue extraído, como dicen algunos, secuestrado, como dicen otros, en cualquier caso, Nicolás Maduro fue derrocado y entonces ahora es un buen momento para analizar qué fue ese gobierno que empezó con elecciones democráticas y terminó siendo un régimen, ese gobierno que empezó siendo un gobierno de una democracia cuestionada, a lo sumo populista, y terminó como una franca dictadura basándose en el poder militar. Estamos en Cúcuta, concretamente en la frontera con Venezuela, y este lugar es una metáfora, es un ejemplo claro de lo que fue la diáspora venezolana. Imagínense que una cuarta parte de la población de Venezuela en los años de gobierno, sobre todo a partir del régimen de Nicolás Maduro, se fue. 8 millones de venezolanos se fueron por el mundo. Aquí, en Venezuela, llegaron 3 millones. O sea, la mayor parte de los que se fueron de ese lado de la frontera vinieron para acá, vinieron para Colombia y se radicaron aquí. 3 millones de venezolanos se radicaron en Colombia. Aún hoy se estima que desde que empezó la crisis esta del secuestro de Nicolás Maduro, los que vinieron para acá, los que cruzaron esta frontera son 40.000 personas. Es más, tantos cruzaron que en los estacionamientos de los shoppings y del aeropuerto se ven misteriosas camionetas de altísima gama venezolanas que aquí la leyenda urbana atribuye a los jerarcas del régimen que empiezan a irse. Esos 8 millones de personas son la mejor manera de entender el fracaso de un gobierno que se debió haber ido por las suyas, por elecciones, por aceptar que había fracasado en su gestión y que no alcanzaba con la retórica del bloqueo, del acoso, de los yanquis, porque ellos mismos habían hecho las cosas mal. Y eso es verdad. Y a esos 8 millones de personas que se fueron, a la cuarta parte de los venezolanos que se fueron al exilio, y muchos están en Argentina y otros en Chile y otros en España y la mayoría en Colombia y en Perú, a esa gente hay que agregar otros fracasos, como una hiperinflación frente a las cuales las hiperinflaciones de la Argentina eran juegos de niño. Porque siempre Argentina, un país con los problemas de inflación que todos conocemos, se decía, mirá que nos vamos a convertir en Venezuela, mirá que nos vamos a convertir en Venezuela. No, lo que pasó en Venezuela fue 1000 veces peor y fue durante la gestión de Nicolás Maduro. El chavismo, luego madurismo, tuvo todas las oportunidades del mundo para reconfigurar el país y a partir de la renta petrolera, a partir de un producto primario, lograr una base industrial como lograron otros países a partir del petróleo. Noruega se convirtió en un ejemplo de estado de bienestar en el mundo. A partir del petróleo, México dio vuelta a la ecuación económica. A partir del petróleo, Brasil mejoró mucho su situación económica. Bueno, Venezuela no. Tenía tanto petróleo que nunca se preocupó demasiado por industrializarse, ni siquiera en los tiempos de Chávez. Pero claro, cuando gobernaba Chávez abundaba el petróleo y abundaba la renta del petróleo porque el barril estaba carísimo. Después, cuando vinieron los tiempos de las vacas flacas, cuando murió Chávez y ahí empezó además a bajar el precio del petróleo, a Maduro se le complicaron las cosas. Y en lugar de hacer una salida al estilo de la que hicieron los chinos y quería mantener un régimen socialista de izquierda extrema, hizo un engendro que nunca nadie entendió bien, porque pactó con las guerrillas colombianas, ¿sí? Y ese es uno de los problemas. ¿Qué va a pasar con las guerrillas que todavía andan pululando por estas zonas, por estas montañas? ¿Qué va a pasar ahora que Maduro se cae, ahora que el régimen chavista ha entrado en crisis? ¿Qué va a pasar con los narcos con los que pactaba Maduro también? Porque esto también hay que decirlo. Vamos a discutir a lo largo de esta edición en GPS si existe o no existe el cartel de los soles en nombre del cual lo secuestraron a Maduro acusándolo de narcoterrorismo, pero lo que sí se puede decir es que hubo efectivamente ya en los años 90 generales que tenían que ver con el tráfico de drogas, que estamos en un lugar por donde están todavía los grandes carteles de producción de cocaína y donde faltan explicaciones, pero faltan explicaciones de los dos bandos. Maduro nunca dio demasiadas explicaciones de si era o no, si existía el cartel de los soles, y nunca cayeron grandes bandas aquí en Venezuela. Pero tampoco Estados Unidos está dando grandes explicaciones de por qué lo acusa a Maduro de ser un narcoterrorista, tal como lo pintan. Dicen que ahora van a llegar testimonios de arrepentidos a las cortes de los Estados Unidos. Bueno, eso se verá. Pero podemos contar todo esto del régimen de Nicolás Maduro. Podemos contar, por ejemplo, por qué estamos todos los periodistas acá y no podemos entrar. Y no podemos entrar porque trabajar, ser periodista, opinar, ni siquiera ya opinar, contar, mostrar lo que pasa del otro lado de esa frontera, es un delito en Venezuela.
Y conozco periodistas exiliados y conozco periodistas que terminaron presos. Y sí, efectivamente es un delito y aún hoy no se puede entrar a trabajar. Si nosotros entramos y nos ven con una cámara, no nos dejan pasar, en el mejor de los casos. ¿Sí? En el peor, nos meterán presos un tiempo hasta que después nos terminen deportando. Hace unos años yo mismo tuve que trabajar clandestino en Venezuela y hace unos años también vine a cubrir los saqueos que hubo aquí durante un tramo del larguísimo gobierno de Nicolás Maduro. Todo eso es verdad, todo eso lo conozco, todo eso lo vi y en algunas oportunidades pude contarlo también. Pero todo eso que sabemos del régimen de Maduro, que se tendría que haber ido, que perdió legitimidad internacional, incluso de los gobiernos más o menos progresistas de la región, cuando anuló las elecciones que había perdido, cuando las dio vuelta, cuando generó en María Corina Machado una líder perseguida, todo eso lo sabemos. Se convirtió a partir de ahí en una dictadura ilegítima. Pero hay otros actores en el mundo que empiezan a preocuparse. Algunos son actores locales y dicen, cuidado, porque lo que había logrado, lo que había aquí entre Colombia y Venezuela, porque aquí estamos, era un equilibrio precario, porque desde Colombia se había logrado una cierta desmovilización de las guerrillas o de las narcoguerrillas. Buena parte de ellas, las más disidentes, se habían refugiado en Venezuela, pero había una cierta desmovilización. Bueno, desde hace un mes todo eso se está terminando. Las guerrillas colombianas que tenían base en Venezuela están volviendo para acá. Y por eso, ¿saben qué? Están estos tanques. Porque estos tanques que se repartieron a lo largo de toda la frontera no están acá por temor a que vengan más inmigrantes. Porque el goteo de inmigrantes es permanente. Los tanques no están para frenar a los inmigrantes que vienen, ni la gente que viene a comprar cuando faltan cosas del otro lado. Esos tanques están acá porque temen ataques. No ataques de fuerzas regulares venezolanas que quieran venir a combatir con los colombianos. No, nada de eso. Temen que empiece a haber ataques guerrilleros con lógicas de bandas, de peleas entre ellos. Miren, hace una semana una de estas guerrillas que se mueve de un lado y del otro de la frontera atacó una ciudad que curiosamente se llama Buenos Aires. Fíjense qué paradoja. Y demostraron que ahora tenían armamento nuevo de última generación. Encerraron a los 8 policías que había en una comisaría de esa ciudad que se llama Buenos Aires, que queda en el Cauca. Los encerraron, les empezaron a tirar y les dispararon a granadas con drones. Les tiraron incluso bombas hechas con chanchas de gas, bombas incendiarias hechas con chanchas de gas. El episodio salió contado en los principales diarios internacionales y habla de lo que está pasando, y por eso es que el presidente colombiano, Gustavo Petro, desplegó 5.000 soldados extra a los que ya había en esta frontera, porque temen que lo que suceda es que se complique estas guerrillas binacionales que van y vienen de frontera en frontera, porque el paisaje es el mismo, son esas mismas selvas que ahora no se ven porque es de noche, son montes selváticos. Bueno, que esa situación se complique. Y por eso están esos militares. Pero eso sería, si quiere, un problema regional. La extracción, secuestro, captura de Maduro, llámenle como quieran, ha generado otro conflicto y otra preocupación internacional, donde líderes europeos, Pedro Sánchez, por ejemplo, o líderes demócratas alemanes, están empezando a decir qué quiere decir esto, qué representa que Estados Unidos, en un lugar que ha proclamado su zona de influencia, reivindicando la vieja doctrina Monroe y la diplomacia de las cañoneras. A ver, un poco de historia. La doctrina Monroe se sintetizaba en América para los americanos. En verdad era América, toda América, ahí está incluida Sudamérica, para los norteamericanos, ¿sí? Y entonces eso es lo que ha reivindicado explícitamente Donald Trump, ¿sí? Dice, bueno, hay que reivindicar la doctrina Monroe con una especie de enmienda Trump. La enmienda Trump, que supone que América vuelve a ser para los norteamericanos. Entonces, dicen algunos líderes mundiales, tomo el caso del presidente español, que es el que dijo, estamos volviendo a la lógica de los imperios. ¿Qué quiere decir esto? Se ha retrocedido de todo aquello que surgió de la posguerra. La Segunda Guerra Mundial fue una matanza de 60 millones de personas y el mundo salió horrorizado de esa cantidad de muertes diciendo, muchachos,
No podemos dejar que los países se maten y a partir de la Segunda Guerra Mundial, si bien hubo conflictos y hubo guerras, las guerras fueron de baja intensidad. Fueron guerrillas reprimidas por gobiernos con el apoyo de otras potencias, pero nunca hubo una confrontación tremenda que llevara a la guerra nuclear, como sí hubo la tensión en la Guerra Fría, y tampoco hubo grandes guerras, salvo tal vez la guerra de Vietnam. Eran guerras de baja intensidad comparado con aquella guerra de imperios que fue la Segunda Guerra Mundial. Para eso surgió el derecho internacional, para eso surgió el Consejo de Seguridad, para eso surgió Naciones Unidas. Claro, se los critica porque uno pretende que resuelvan todos los problemas del mundo y que no haya más guerras, y eso lamentablemente nunca va a suceder. Sin embargo, lo que empiezan a ver algunos líderes mundiales, y no precisamente líderes populistas, dicen, muchachos, ¿qué es esto? Se está acabando el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial, se está acabando el mundo del derecho internacional, el mundo por el cual mayoritariamente los conflictos se podían resolver con una negociación a cara de perro, pero negociación al fin entre países. Y ahora marchamos un mundo con lógica de imperios. ¿Qué imperios? Estados Unidos, China, Rusia. Hay muchos que dicen que después del encuentro de Alaska hubo una especie de reparto de tierras y entonces Trump le dijo, bueno, ¿sabe qué? Haz lo que quiera con Ucrania y a mí no me jodas con América Latina. Y después de eso arrancó la crisis que terminó con la extracción o secuestro de Nicolás Maduro. Ese mundo es un mundo donde se marca claramente quién manda en cada lugar y cómo no hay que meterse con el otro. Ese mundo es el que ahora está en crisis. Estamos acá y estamos expectantes de lo que vaya a pasar del otro lado de la frontera porque estamos viendo un capítulo de una crisis mayor, de un cierre de una época que arrancó en el final de la Segunda Guerra Mundial y muchos dicen, Donald Trump está haciendo que ese mundo donde la lógica de los imperios había caído, ahora vuelva a resurgir. No solo terminó, escuchen las declaraciones de Trump, porque hay que decir que el hombre es intelectualmente honesto, dice todo lo que se le da la gana, terminó con la cuestión Maduro, lo metió preso en Nueva York y ahora arrancará el juicio el lunes, y ya empezó a hablar de que necesitaba tomar Groenlandia, que Groenlandia era un lugar fundamental y que no le importaba si era de Dinamarca y que si la compraba o si no la tomaba, porque Groenlandia era fundamental para la seguridad de los Estados Unidos. Y antes hay que recordar que también había dicho que Canadá tenía que ser un estado más de los Estados Unidos. Entonces, esto es lo que preocupa a otros líderes mundiales. Por supuesto no a nuestro presidente que está embanderado atrás de Trump y tiene motivo porque la verdad lo ha salvado de un golpe de mercado, pero los líderes mundiales serios, los que entienden y reivindican la diplomacia como el arte de no entrar en guerra y de resolver conflictos, están preocupados porque dicen, si uno de estos imperios considera que en un país que está en su zona de influencia a un presidente le cae mal, puede ir y secuestrarlo y meterlo preso. ¿Son reales las acusaciones del cartel de los soles? Hay una parte que dice que sí, uno puede pensar, bueno, faltan detalles, pero también hay que recordar que en la historia reciente de Estados Unidos y de la CIA en particular, estaba también la idea de que Saddam Hussein tenía armas atómicas, y no tenía armas atómicas, y lo invadieron igual y lo terminaron matando. Quiero decir, las mentiras políticas existen, y las mentiras políticas se construyen, y esas mentiras políticas a veces sirven para obtener beneficios políticos. Del mismo modo que Trump mandó secuestrar a Maduro, ¿qué pasaría si Putin manda secuestrar a Zelensky, si lo manda a matar? ¿Qué pasaría? Está en la misma lógica. ¿Por qué un imperio puede y el otro no, si estamos en la lógica de los imperios? ¿Qué pasaría si China dice, ¿saben qué? Me harté de los taiwaneses, vamos a invadir Taiwán. Basta, ya vamos a invadir Taiwán, se acabó. Esa lógica de los imperios es lo peligroso, porque además nosotros estamos en una de esas órbitas de esfera de influencia, con un presidente, además, que considera que frente al imperio no hay nada mejor que ser virrey, ¿sí? Que no vale la pena ser presidente, que lo mejor es ser virrey y decir a todo que sí. Hasta ahora, por cierto, al presidente Milei con esta lógica no le fue mal. Hay que ver qué pasa en el tiempo, porque uno puede pensar que esto va a poner obstáculos al desarrollo de la Argentina, pero como todo, después se verá. Y acá el corto plazo y el largo plazo tienen mucho que ver, porque en el corto plazo los 8 millones de venezolanos que están en el exilio por razones económicas, porque los persiguieron, porque la inseguridad les terminó arruinando la vida o matando a un familiar, aplauden y tienen razón para aplaudir el secuestro de Maduro.
porque es el corto plazo, y quieren que se vaya, y que quieren que algo cambie, y que la cosa se termine por fin, porque ellos han logrado este desprestigio y no lo supieron capitalizar, ni siquiera supieron encontrar una transición ordenada. Pero por otro lado, eso que se festeja en el corto plazo, en el largo plazo puede ser un motivo de preocupación, un motivo de que entremos en una nueva lógica de imperios donde si al poderoso del barrio no le gusta un presidente, dice, no, ¿sabes qué? Le inventa una historia, porque todos tienen algún muerto en el placar, le encuentra un muerto en el placar, lo invade, lo saca, lo secuestra y a otra cosa. Así se cambian los gobiernos, no por los votos. Lo que habían logrado las democracias, imperfectas, cautelosas, tímidas, que iban para un lado, que iban para el otro, los políticos traidores, todo eso yo lo entiendo y entiendo la impaciencia porque a mí también me da de la población, pero lo otro, la lógica de los imperios, de los patrones de la vereda, puede ser peor. Esta es la preocupación que muchos tienen. Entonces están estas dos cosas. Por un lado, la preocupación del corto plazo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en el corto plazo con ese país que empieza al final de ese puente? Porque tampoco está definido el partido. Porque Trump sorprendió cuando dijo, María Corina Machado no va a poder hacerse cargo de esto porque no le tienen respeto. Algunos que les gusta la política psicológica dicen que Trump la detesta a María Corina Machado porque María Corina Machado se ganó el Premio Nobel de la Paz que él quería ganarse en este momento de su mandato y que por eso la detesta y la desprecia y por eso no le dan pelota. Bueno, supongamos que sea una cuestión personal de Trump. María Corina Machado, después que se lo llevaron a Maduro, ya se estaba poniendo el traje, ya estaba haciendo proclamas de cómo iban a tomar el poder, hasta que Trump le dijo, no, usted no puede dominar esta situación. Y hoy Marco Rubio, el canciller de los Estados Unidos, dijo lo mismo. Me cae muy simpática esa señora, pero no, como diciendo, no vamos a ningún lado con ella. La verdad que Estados Unidos tiene un pragmatismo brutal en materia de diplomacia y en otras oportunidades ha hecho lo mismo. Cuando lo quiso echar a Stroessner y le promovió un golpe de Estado con su cuñado, el general Andrés Rodríguez, que tenía causas abiertas por la DEA, pero sin embargo rápidamente se convirtió en un general maravilloso y se convirtió en el líder de la transición democrática de Paraguay, terminando con la dictadura de Stroessner. Algo parecido pasó con la dictadura en Argentina después de Malvinas. Sacaron a Galtieri y quedaron otros dictadores que fueron los que llevaron la transición a buen término. Cuando hay una dictadura y cuando esa dictadura tiene el poder militar, es lógico que si no se quiere desencadenar una guerra civil, haya que pactar con una fracción de los militares. El problema es que aquí esa fracción no aparece. En la declaración de Trump del otro día dijo, bueno, esperamos que Delcy Rodríguez haga lo que tiene que hacer. Y hoy, un día después, ya entendieron que Delcy Rodríguez, que dijo el presidente es Maduro y se amparó en el poder de las Fuerzas Armadas, Delcy Rodríguez no quiere hacer lo que dijo Donald Trump. Entonces este es un partido que no está definido, en todo caso es una pelea donde el boxeador golpeado todavía está en pie, no le terminaron de dar la última piña para mandarlo a la lona. Eso es lo que está pasando con el régimen bolivariano. Trump promete un segundo ataque, pero el control en las calles, y lo sé porque hablé con gente que vive del otro lado, el control de las calles es absoluto. Hay una comparación que algunos hacen, dicen, bueno, ¿cómo fue la primavera árabe cuando en dominó fueron cayendo gobiernos o entraron en crisis gobiernos árabes? Argelia, Libia, Egipto, Siria, solamente con jóvenes manifestantes y gente en las calles y hubo algunas escenas de represión, pero finalmente los gobiernos cayeron. Bueno, acá no sucedió nada de eso. El propio Trump y el propio Marco Rubio dice, y no hay oposición adentro en Venezuela, porque la oposición se fue al exilio. No solo se fueron los dirigentes, también se fueron 8 millones de personas que eran los enojados con el régimen y que ahora están buscándose la vida por otra parte del mundo. Algunos con suerte se las rebuscan si pueden laburar, si traían un título universitario, otros los más pobres, uno los puede ver, las escenas acá en Cúcuta son tremendas, desde pedir limosna hasta nenes que cantan en los semáforos, igual que en Argentina, solo que acá acaban de escaparse de Venezuela y uno los ve en los semáforos de Cúcuta. ¿Qué les quiero decir? Que no está definido ese partido porque del otro lado los colectivos bolivarianos, las Fuerzas Armadas, las policías, tienen el control absoluto y no salió nadie a la calle. En Venezuela no hubo manifestaciones festejando que se lo llevaron a Maduro ni pidiendo que se vaya la dictadura. Eso ya se terminó, por lo menos hasta ahora no sucedieron y nadie se anima a convocarlas
porque el relato que llega es que están los muchachos de los colectivos. ¿Qué son los muchachos de los colectivos? Son como especie de barrabravas políticas del régimen que no tienen uniforme, pero que andan armados con ostentación de armas y con la cara tapada en motos, dando vueltas para que a nadie se le ocurra organizar una manifestación. Esto es lo que está pasando ahora. Y hay que mirarlo, si uno quiere tener una mirada compleja respecto de lo que está pasando, no sirve decir Maduro sí, Maduro no, o la cuestión es complicada porque en el corto plazo todos estamos aliviados de que haya pasado algo por fin con el régimen bolivariano, pero lo que pasó no lo termina. Pueden pasar cosas peores, puede haber más ataques o puede haber más represión interna. Y por otro lado, y en el largo plazo, lo que se viene es esto, es haber dejado de lado la lógica del diálogo de las Naciones Unidas. En un caso así, se hubiera convocado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las grandes potencias se hubieran discutido, se hubieran amenazado con cosas espantosas, pero hubiera habido algún grado de consenso. Las invasiones que hubo a otros países fueron invasiones consensuadas con Naciones Unidas cuando los regímenes eran insostenibles. Acá no hubo ni siquiera un aviso al Congreso de los Estados Unidos. Trump dijo, bueno, ¿saben qué? Vamos a poner acá los barcos, vamos a reventar las lanchas, no sabemos si llevan cocaína o no. Hay que decir también que Maduro nunca dijo que no llevaran cocaína, primer dato. Y después, bueno, Maduro no nos gusta, no escuchó, le dijimos que se vaya al exilio, no nos quiso escuchar, bueno, lo secuestramos y lo metemos preso. Chao, se acabó. Esa lógica es la lógica que preocupa a algunos. La urgencia hace que haya festejo por lo que le pasó a Maduro. Algunos, si se quiere, más viejos, más lúcidos o apegados a un mundo más matizado, decimos, cuidado, porque la lógica de los imperios no trae nunca nada bueno. Bienvenidos, esto es GPS.